Chicas, buenas tardes. Feliz San Valentín a todos y a todas, porque hoy es 14 de febrero. Bienvenidos a un nuevo vlog. Es por la tarde, son las 4:30, 5 aproximadamente. Os cuento un poco. Acabo de terminar hace un rato de darme un baño, que me he bañado con Irene. He aprovechado para lavarle el pelo y eso. Y luego ya se bañará Triana, porque Triana no está, se ha ido con su abuela. Han comido y se han ido a recoger los trajes de los hábitos estos de la procesión. Ya sabéis que Triana, y si no lo sabéis lo cuento, sale la procesión de la Borriquilla aquí en Granada. Entonces tenían que ir a recoger y a probarse el que va a llevar este año, que este año va de otra cosa. No va como el año pasado que fue ¿de qué fue? Facundillo. Este año va de brea, creo que es. Y nada, espero que hoy os regalen muchas cositas por San Valentín. A mí ya me han regalado, que os he puesto por ahí al inicio del vídeo. La verdad es que no me esperaba nada porque siempre os lo cuento. En verdad San Valentín es una fecha más del calendario. Para demostrar el amor no hace falta que sea San Valentín ni que sea nada, pienso yo. Yo este año, por ejemplo, quería irme a celebrarlo, pero no porque sea San Valentín, sino porque este año ya sabéis que para mí es un poco más especial con el nacimiento de Vega y quería irme a comer sushi, quería haber reservado, haberme ido con las niñas y con Fran para celebrar pues muchas cosas. Hay muchos motivos para celebrar, no solo el amor. Pero el día está horrible, horrible del todo. No llueve o ya no llueve, pero hace un viento que es que te corta hasta el habla. Yo he salido a atender y me he tenido que meter porque es que las manos se me quedaban congeladas. Así que, y mucho aire, mucho viento. Digo, mira, no hay necesidad. Cuando ya más adelante haga buen tiempo, pues vamos un día. Además que hoy estará todo así, seguramente. Y con la bebé tan pequeña es que la verdad es que no me apetece que se resfríe ni meterme tampoco en sitios muy cargados porque estamos en un mes muy malo. Ya sabéis que si gripe, que si... Entonces, pues bueno. La tengo por ahí en la cocina, dormida, ahora la voy a enseñar. Está plácidamente dormida. Es que es muy buena, de verdad, siempre lo digo. Ella hace su toma y se duerme, hace su toma y se duerme. Ya está, no hay niña, come y duerme. Irene está ahí también, que está viendo un vídeo y eso, y le he puesto mis cascos porque le gusta a ella a veces los cascos y se los he puesto y está viendo un vídeo que le gusta a ella. Y nada, yo he aprovechado para grabaros la disfruta vos. Esta mañana he estado haciendo cosas aquí en casa, ha venido mi suegra, ha venido mi madre, han estado aquí conmigo, Fran está con mi padre en la obra, que ya están casi para terminar, les queda ya muy poquito, y se ha ido a aprovechar pues eso, a ver si terminaban. Nada, ha ido esta mañana, luego ha venido, ha comido y se ha vuelto ahí. Y ahora por la tarde, pues vamos a tomarnos un cafelito aquí en casa porque me ha traído de sorpresa una tarta, que es lo que os digo que me ha dejado al inicio del vlog, que os lo he dejado ahí al inicio del vlog como de entrada.
Me ha traído una tarta con fresita y eso. Me ha traído esta rosa tan bonita. Mira, tengo un poco la cámara que está inestable porque el trípode está roto, lo he pegado como he podido, pero se me va para todos lados. Bueno, esta rosa tan bonita. Y me ha traído también el perfume este de Yara, que yo tenía muchísimas ganas. Huele súper bien, tenía muchas ganas de tenerlo. Y ha sido una sorpresa, la verdad es que yo no me esperaba nada. No me esperaba nada, pero se ve que se han compinchado entre él y Triana y ha venido al mediodía con el regalillo. Y Triana, así con razón estaba Triana toda la mañana. Y no viene papá, y no viene papá, y no viene papá. Y yo, chiquilla, deja a papá, ¿para qué quieres que venga? Y no viene papá, digo, ya sé yo por qué querías tú que viniera papá. Y nada, me la ha traído en esta bolsita de aquí. Y me la ha dejado en la cama. Entonces yo estaba haciendo cosas con la aspiradora, dándola a los suelos y eso, y cuando he venido, pues me lo he encontrado. Digo, ¡ay, qué sorpresa! No me esperaba nada, como os digo, pero bueno, dice que como está tan reciente el parto y eso, dice, me hubiese gustado llevarte unos bombones o algo para cuando diste a luz. Dice, pero entre unas cosas y otras no pude y dice, pues te lo compro ahora. Así que nada más, la verdad es que ha sido una sorpresa muy bonita. Y ya está, tengo por ahí pendiente también enseñaros 4 cosillas que bueno, lo voy a hacer con vosotras y ya os lo enseño. Tengo por aquí ahora han tocado, un momento, porque seguramente será Triana con su abuela que ya vienen de recoger los hábitos. Mirad qué gustito está. No hagáis ruido, chicas. Ya habéis visto cómo está, qué gustito. Ahí se ha quedado mi suegra con Triana y con Irene. Ahora vamos a hacer, porque bueno, ha venido mi suegra este fin de semana a verla del pueblo porque dice que no aguanto sin verla. Y aunque tiene que irse mañana otra vez porque tienen allí médicos y cosas, pero dice que no aguanto. Un día y el sábado la veo y me vuelvo. Así que se ha venido hasta hoy aquí con nosotros. Y esta tarde, pues ya os digo, vamos a partir la tarta, que ahora la enseño, aunque la he enseñado ya. Y vamos a poner un cafelito. Vendrán mis padres también seguramente, porque están aquí, entonces les diré que vengan. Y voy a poner un cafelito, vamos a partir la tarta y vamos a tomarnos pues eso, una merienda. Ahora para las 6 o así. Y lo que iba a hacer ahora es que tengo aquí algunas cosillas y os las voy a enseñar y otras todas las voy a echar a lavar. Pero la voy a enseñar. Tengo por aquí, le he cogido a Vega, le cogí ayer pijamitas, que la voy a poner a lavar. Porque como os dije en el blog anterior, creo que fue, nació pequeñita. Yo, para mi sorpresa, nació pequeñita porque mis niñas fueron mucho más grandes. Triana nació con 3 kilos 680, Irene con 3,520. O sea que esta ha sido para mí pequeña. Ha nacido con 3 kilos. 3 kilos 15 gramos, muy chiquitina, es que es muy chiquitina. A lo mejor parece más grande en vídeo o en foto, pero es muy chiquitina. Es que es nada. Entonces le está bien las cosas de bebé, recién nacido. Aún así yo creo que ha cogido peso porque ya le van estando las pijamitas más, ¿sabéis lo que os digo? El primer día se le quedaba todo ancho, tenía que ponerle calcetines aguantándole los pies porque se le iban para todos lados. Pero ya le voy yo viendo que rellena un poquito más. Ya se le ha caído también la pinza, el cordón. Y bueno, que necesitaba pijamas. Le cogí el otro día uno, que es este, que ya se me lavaba y se lo he colocado súper bien de precio. He encontrado una tienda que tiene los pijamitas de bebé a 9 euros. Son de algodón y son de pelito. Mirad, es pelito, pero son de algodón. Por 9 euros, 9,95, para ser más exacto. Mirad, por aquí lo pone. 9,95. Entonces fui y la chica solo tenía este de niño. Dice, tengo uno de niño. Digo, a mí me da igual que sea de niño o de niña porque yo los quiero para estar en mi casa. Yo mi niña la tengo en pijama todo el día. Me encantan las diademas, me encantan los vestidos, me encanta todo eso, pero yo para estar en mi casa pues la tengo como más cómoda está. El otro día salí al pediatra, pues la llevé también en pijama, porque siento que a un bebé me da mucha pena ponerle cosas
apretar o cosas con las que yo la veo incómoda, cuerdas. La otra tarde también le puse una diadema y estaba yéndosele así hacia adelante, se le ponían los ojos y eso es muy peligroso porque se le puede incluso poner delante, taparle la boca, en fin. Que cuando son tan chiquitinas, que es que tiene hoy una semana justa, a mí me da mucha pena ponerle, entonces casi siempre los tengo en pijama. Como los que tiene, le están todos grandes, pues le cogí este, como os digo, que me dijo la chica es de niño, digo, me da igual porque es para estar en mi casa. Que ya se lo ha puesto 2 veces, o sea que ya está, lo lavé también, lo he puesto ahí, pero ya se lo puse una vez. Y ahora voy a sacar esto, que ni lo he visto. Lo que pasa es que le dije, tráeme más, porque te voy a comprar más. Y fui y le compré otros 2 más. Uno es así, mirad qué gracioso. Que le voy a quitar la etiqueta, lo voy a echar a lavar. Qué bonito. De osito. Y es como os digo, de lana. 9,95. Está súper bien. Porque es que tampoco me quiero yo gastar un dinero. ¿Sabéis lo que os digo? Porque estas cosas son de recién nacido. Newborn. Es que son de recién nacido. Y le va a durar, pues, un telediario. Así que nada, un pijamita por aquí y otro pijamita por aquí. Así hago tiempo, porque esta mañana ya me lo he dejado todo hecho, lo tengo todo hecho. Lo único que tengo que hacer es que Triana se bañe, que ella se baña sola. Y bueno, Vega la bañamos por las noches. La estoy bañando un día sí, un día no, porque nos han recomendado que no es bueno todos los días. Tiene la piel súper seca, le estoy poniendo aceite de oliva, porque tiene muchísimos pellejitos. De nacer, como nació con la piel tan sequita, ahora esos pellejitos se le están yendo. Entonces, con el cordón y eso nos habían dicho que no la bañásemos todos los días. La estoy bañando día sí, día no. Ayer no la bañamos, pues toca que la bañamos hoy. Y bueno, aquí está el otro pijamita, mirad qué gracioso. Lo mismo, lo voy a poner, le voy a quitar la etiqueta y lo voy a poner a lavar. Que hoy hace mucho aire y se seca todo súper bien, la verdad. He puesto ya 2 lavadoras. Este es de estos que son así detrás, que también están bastante bien. Son muy cómodos porque le sacas solamente las patillas. Pues eso, 2 pijamitas. Y luego tengo por aquí, que voy a echarlo a lavar ya aprovechando. Mi hermana me ha traído este detallito. Me ha traído esta mantita, que mirad qué mona es. La voy a sacar ya de aquí. Ay, es súper mona. Con elefantes, ositos, conejitos. Y es súper suave. De primar. Y a juego con la mantita, este dudú. Mirad qué bonito. Qué gracioso también, se lo voy a poner a lavar. A juego con la mantita, me parece muy bonito, porque así cuando vayamos a la calle o lo que sea, pues le pongo el dudú y la manta y van a juego. Le voy a quitar también la etiqueta y lo voy a poner a lavar. Y este somajero, mira qué somajero más gracioso. Que este no sé de dónde es, no sé si... Ah, de primas también. Mira, de mini. Qué gracioso, para cuando ella ya empiece a interactuar un poco. Pues nada, voy a quitarla toda la etiqueta, lo voy a poner a lavar, aprovechando, como os digo, que hace mucho aire, entonces se seca. Se me ha secado una lavadora así súper rápido. He puesto otra y ahora voy a poner la última. Y nada, ahora ya después, más tarde, pues ya os digo, haremos lo de la tarta, haremos cafelito y eso. Y aprovecharemos, pues, haremos eso para San Valentín.
Buenos días, hoy es lunes, de aquí para arriba ya estoy arreglada, de aquí para abajo parezco una mendiga. No me hagáis caso, es que yo soy la última en vestirme. Voy a coger algo de ropita para Vega, voy a cerrar ya que tengo las ventanas, tengo todo ventilando porque desde que me salió el moho, es lo primero que hago, que aún así, todavía, por algunas zonas, bueno, tengo ahí los humidificadores, no sé si, ahí se ve. Pues alrededor ha salido un poquito, mira, un poquito de moho otra vez, mira. No sé si se aprecia. Y luego por aquí también un poquito, por aquí, por el borde de la ventana. A ver, por aquí, no sé si se aprecia. Que eso, que ha salido moho. Otra vez, que estoy con el moho. No tengo trípode. A ver, voy a poner aquí el móvil y voy a ver si me compro uno hoy, que voy a ir a lo que os decía. Vamos a ir al Nevada, ahora por la mañana. Hoy es lunes. Las niñas están en el cole, las ha llevado Fran. Triana hoy tenía granja escuela, estaba loquita de contenta, porque tenía la excursión a la granja escuela y viene esta tarde a las 5:30. O sea que estaba súper contenta. Y yo pues nada, esta mañana la última toma que le di a Vega, bueno, la última ha sido ahora, que la habéis visto, y antes se la di a las 6 de la mañana así se levantó, bueno, se levantó, es muy buena. Gruñó un poquito, hizo así, y yo ya la cogí de la minicuna y me la puse al pecho. Se comió, se quedó dormida. Un momento que me están llamando, como siempre. Vale, ya. Pues eso, que se quedó dormida en el pecho hasta las 8:30. Que ya la he cogido y la he pasado a la minicuna. Porque no se había despertado. Hemos estado vistiendo a las niñas y eso. Y ya la ha llevado Fran al cole. Y a las 9 o así ya ha empezado otra vez a gruñir. Y ya pues me la he vuelto a poner en el pecho. Ha estado casi una hora. Sí, una hora casi. Desde las 9 hasta las 10 menos cuarto, 10 menos 10, mamando. Porque estoy súper contenta, le estoy dando pecho ahora. Ya os contaré el tema de la lactancia, pero esta semana lo he pasado fatal. Fatal, ha sido una semana horrible con respecto al pecho. Muchísima frustración, mucho dolor. Uno de ellos que de este no me puede mamar, me estoy sacando leche para que no me dé mastitis, pero no me puede mamar porque tengo una herida impresionante. O sea, son heridas grandes, grietas grandes que incluso supuran. Fatal, ahí estoy curándomelo y cuidándomelo. Y ahora lo que hago es que le doy de este pecho de mamá y de este me saco. La pongo a ella mamá de aquí y de este pecho me saco. Y la leche que voy cogiendo de este, pues la voy guardando en bolsitas para congelar o la dejo en el bibi, como dura 5 horas en temperatura ambiente y 5 días en el frigo, la dejo en el bibi por si alguna de las tomas se queda con hambre de este pecho, pues le doy el bibi de la otra. Y me está yendo genial porque cada 3-4 horas come y yo estoy notando que me estoy recuperando. Ya os contaré, pero lo he pasado fatal. Si a alguna le interesa estos temas, ahora yo sé que mi contenido es muy diferente. Bueno, muy diferente, que hago lo mismo. Estoy en mi casa igual que hacía hace un mes, pero es verdad que es un poco más relacionado pues con lo que estoy viviendo con la maternidad. Lo que os decía, si a alguna os interesa el tema lactancia o qué me ha funcionado a mí, porque yo he estado súper frustrada, lo he pasado fatal, estuve a punto de tirar la toalla, es decir, se acabó, pese a toda mi pena, porque yo de verdad que quería dar el pecho con era mi ilusión más grande dar el pecho. Y, y estos últimos días, como os digo, he estado súper frustrada al punto de llorar, porque yo, claro, miraba a mi niña y decía, es que quiero darte pecho y no puedo. Entonces, bueno, alguna mami me entenderá. Que no pasa nada el bibi, que yo lo sé, que todas damos bibi. Yo criaba a mis niñas con biberón y son niñas perfectamente sanas, que yo lo sé. Pero yo tenía mi espinita de darle el pecho. Yo quería darle el pecho, por lo menos alguna. Poder, sabes que puedo, sabes que descubrí que el vínculo ese, descubrí, porque yo veo a otras madres y me parece precioso. Yo veo a mi hermana que ha estado amamantando un montón de tiempo y yo lo veía precioso. Yo la veía, la conexión que tenía con su hijo y, y yo también quería experimentarlo. Entonces, pues con Vega, desde primera hora que me quedé embarazada, lo tenía como muy idealizado, que quería dar el pecho, que quería dar el pecho. Y oye,
al final, con tesón, con pico pala, lo he medio conseguido. No voy a cantar victoria todavía, pero lo he medio conseguido. Entonces, el camino ha sido difícil, está siendo difícil. Si alguna queréis que os hable de esto, o qué tips me han ido a mí bien, o qué me ha funcionado, o errores que yo he cometido, pues déjamelo por los comentarios que haré vídeos sobre esto. Y nada, no me enrollo más. Lo que os cuento, que me voy al Nevada, que vamos ahí. Tenemos hoy que pesar a Vega, porque la pediatra me dijo, pésala todas las semanas, pero como ha hecho tan mal tiempo, no he salido desde el viernes, que fue cuando cayó el diluvio. He estado todo el fin de semana aquí con ella. Ha venido familia y eso, pero bueno, mis padres, mi suegra, y yo no he salido a ningún sitio. Hoy por fin hace sol, un frío mortal, pero hace sol. Entonces, vamos a salir ahora por la mañana. Voy a ir a pesarla, vamos a ir al centro comercial, como os digo. Quiero ir a Ikea a mirar unos enganchitos para colgar la bañera, que la tengo en mitad del baño y las quiero colgar. En fin, quiero mirar un jarrón, quiero mirar varias cosas, una neverita también para la leche, varias cosas. Luego ya cuando venga os enseño lo que he comprado. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one? Chicas, buenas tardes. Son ya casi las 9 de la noche. Acabamos de llegar de la calle. Hoy ha sido todo el día ajetreado. Esta mañana hemos estado en Ikea y comprando ropa, que he cogido una oferta. Me he traído un bolsón, he estado sobre todo del este. Tengo un bolsón enorme para enseñaros, pero eso lo voy a ya enseñar en otro blog. Hoy os voy a enseñar lo que me he traído de Ikea. Ikea, una cosita de Prima, una cosita de Pesco y dos cosillas de Mercadona. Y mañana ya os hago un haul de Lesti, algo de Prima y algo de New York también. Que tengo un bolsón enorme, como os digo, pero es que ya en este vídeo va a ser mucho. Porque ropa no íbamos a comprar, pero hemos pasado, hemos visto que había cosas a 1 euro, a 2 euros, nos hemos traído pantalones a 4 euros, 3 euros, súper bien de precio, así que ya pues hemos hecho la compra. Y bueno, esta tarde hemos estado aprovechando que hacía muy buena tarde, hemos tenido que ir a hacerle las fotos de carne a Vega, para hacerle el DNI, y ya hemos aprovechado para dar un paseo al sol, hemos llevado a la niña al parque, hemos estado toda la tarde, hacía súper buena tarde, y ya después de tantos días de mal tiempo, la verdad es que apetecía. Así que nos hemos juntado con los amiguitos de aquí del bloque y han estado las niñas jugando en el parque, en fin. Hemos ido a la panadería, hemos cogido un par de tortas, hemos cogido pues eso, palmeras de chocolate y eso, y hemos merendado en la calle. Y le hemos hecho a Vega sus fotitos, como os digo, de carne, que ha salido súper mona. Se ha portado súper bien, porque claro, me dijo el fotógrafo, tiene que tener los ojos abiertos, si no los tiene abiertos te echan la foto para atrás. Y claro, ella es muy dormilona, ella está todo el día
durmiendo, comiendo, come, duerme, come, duerme. Entonces digo, verás tú que ahora no se va a querer despertar. Pues oye, se ha portado genial. Se ha puesto a mirar al fotógrafo, incluso hasta la ha sonreído, luego ha empezado a bostezar, se ha portado súper bien con sus ojos abiertos. Así que mira, estoy muy contenta. Y bueno, os voy a enseñar las 4 cosillas que os digo y ya os cierro este vlog. Lo primero que os enseño es de IKEA. He ido expresamente a por queríamos unas perchas para colgar la bañerita que tengo en el baño de Vega. Para tenerla colgada porque la tenemos siempre por medio y la verdad es que es un coñazo. Pero no estaban los que queríamos, hay que pedirlos, así que no me he podido traer las perchas. Pero ya me he traído el jarrón, que ya conté en el blog anterior o hace 2 blogs, que la gata me tiró el que yo tenía allí puesto en aquella cómoda. Me lo tiró la otra noche y me lo rompió, me lo hizo polvo. Entonces necesitaba un jarrón. Este de IKEA me gusta un montón, yo ya le tenía el ojo echado. De hecho, hace tiempo ya estuve a punto de comprarlo, pero al final compré otro que también es muy bonito, así con los nacas, que es el que tengo en el salón. Pero ya he aprovechado y me lo he traído. Es así en rosa, este es que es típico de IKEA. La habréis visto porque está por todo el IKEA puesto. Y nada, mañana ya lo probaré a ver qué tal queda. Y lo pondré con las flores que las tengo ahora mismo guardadas. Pero eso, el jarrón, a ver qué tal queda. De todas maneras, he estado echando un ojo en Pesco, en Primar, y no había así ningún otro que me gustara. Así que este. También he visto unos Lesti que me ha gustado, que era como color piedra, así con aspecto como rugoso. Pero digo, bueno, mira, mejor este que es como un poco más alegre el color que tiene. Luego de IKEA también me traigo esto. Lo uso muchísimo, sobre todo ahora que tengo a la bebé. Yo esto lo paso todo el día, por su cunita, por su carro, por su ropita. Siempre que le voy a vestir, le paso el rolón. Y nosotros también cuando la vamos a coger siempre nos pasamos, siempre que la vamos a coger no, pero 3-4 veces al día pues nos gusta pasarnos por el pijama y eso, el rolón este, porque si hay alguna pelusilla o lo que sea, yo como me la pego mucho al pecho, pues para cuando va a eructar que acaba de comer o para dormir o cualquier cosa, las propias pelusillas de la ropa muchas veces se le quedan en la boquilla pues de eso, de tenerla mojada, de mamá o lo que sea, se le quedan. Entonces siempre estamos pasándonos esto. Igualmente en su cuna también me gusta pasarlo. Lo paso 2 o 3 veces pues, por lo mismo, porque no le caiga ninguna pelusita. Y bueno, también pues eso, ya sabéis que tengo 2 gatas y esto en mi casa lo gastamos mucho. Por ejemplo, Fran, que siempre o casi siempre va de negro, pues se lo tiene que pasar también cada vez que va a salir de casa, porque con la gata blanca pues siempre tiene algún que otro pelo negro, o sea blanco, porque él va de negro. Entonces esto lo gasto yo muchísimo. Me he traído el que viene con el palito y los 4 recambios. Que esto pues no sé lo que me ha costado, la verdad. Os voy a decir los precios. Bueno, no tengo los precios. De IKEA no tengo los precios. Bueno, el jarrón sí sé que fueron 10 euros. Y esto pues 1 euro y algo. Y los recambios más o menos también por ahí. Luego he cogido este colador que estaba también a 1 euro y algo, no llegaba a 2 euros creo. Y es que tenemos el nuestro roto. Yo el que tengo tenía muchísimos años, bueno, tenía y tiene porque lo tengo todavía, que lo voy a tirar. Ahora me llevaré este a la cocina, lo lavaré y ya tiraré el otro. Tenía muchísimos años, me ha salido buenísimo. Yo no sé, eso no se rompía. Vamos, ni mira que se ha caído veces, pero no se rompía. Pero ya el otro día se rompió por aquí una rajita y ya pues no me gusta porque la pasta como que se quedaba ahí atrancada. Total, que nos hacía falta uno y me he traído este de IKEA. Normal y corriente. Me gustan más los que se cierran así y se quedan finitos y los puedes guardar en cualquier lugar. Pero bueno, de esos no vi, así que este ya está. Luego de IKEA también me traje esto, que creo que es lo último. Esto es una esterilla de ratán o de como... ponía allí de lo que era. Ratán no es. ¿Cómo se llama? Este tipo de esparto. Pues bueno, no lo sé, allí sí lo ponía. Aquí no lo pone. Bueno, esta esterilla es muy finita y por la parte de atrás, que es lo que más me gusta, tiene como una silicona que se adhiere al suelo.
¿Y esto para qué los quiero? Pues no los quiero para la entrada de la casa, los quiero para ponerlo en el balcón. En el balcón que tengo, bueno, en el balcón no, en el lavadero. El lavadero que tengo, que entramos del lavadero a la cocina, pues justo ahí en la entrada, lo que es la parte del lavadero, lo quiero poner, que es donde justo tengo también la gatera de la puerta para que las gatas entren. Porque cada vez que van al arenero, pues yo no sé cómo lo hacen, en las patas o lo que sea siempre llevan arena y cuando van a entrar a la cocina siempre sueltan alguna piedrecita. Y estoy ya de piedrecillas, estoy todo el día barriendo, porque todo el día piedrecillas por la cocina. Claro, ellas entran al arenero, luego salen y siempre alguna piedra se cuela. Así que me he cogido esta esterilla, a ver si, no lo sé si funcionará o no, a ver si aquí, teniendo esto, como digo, del lavadero hacia la cocina, al entrar por la gatera, pues las piedras se quedan aquí. Y esto frena un poco, pues eso, que entren tantas piedras. Alguna entrará, pero vaya, que si se quedan algunas aquí, pues ya está. Y también, pues a modo, pues para limpiarnos los pies y eso cuando estamos, que muchas veces estamos ahí en el lavadero y estamos haciendo algo o echamos agua porque ahí lavamos algunas cosas, pues para entrar en la cocina, pues para limpiarnos los pies antes de entrar. Esta estirilla y me costó 4 euros con algo. Es que el ticket no lo tengo. Si no, os diría el precio. Y de Ikea creo que ya está. De Ikea no me traje más nada. Luego fui a Pesco y me traje, había cosas preciosas, pero la verdad es que yo ya no compro más decoración ni nada porque es que todas las colecciones me gustan. Si me tengo que poner a comprar de todas las colecciones, es que me arruino. Así que fui como los burros, así mirando para adelante. Digo, Irene, tú no mires nada. Pero vi estos paños de cocina y digo, mira, por 3 euros que valen, los paños me los voy a llevar. Porque ya sabéis que yo siempre en la barra de la cocina tengo puestos unos paños según la época del año que sea, pues un lazo o de Navidad, o ahora tengo uno que es así en colores morados, pastel. Y ahora para la primavera, pues quiero poner alguno un poco más alegre. Y vi estos tan bonitos. Vienen este estampado con flores y este que es verde liso normal, con este volante aquí tan gracioso. Y con esto pues voy a hacer el lazo que yo siempre tengo y lo voy a poner en la barra de la cocina. Nada, la moñita la haré con este, que es de flores, y luego la parte que cuelga la haré con este para que se le vea el volante tan bonito. Y ya está, un pañito, 3 euros de Pesco. Luego estuve en Primark porque fui a coger, que lo voy a abrir por cierto, fui a coger un marco de fotos, pero no encontré los marcos. Íbamos también un poco mal de tiempo porque salían las niñas del cole, eran ya las 1 y no tenía tiempo, tenía que ir corriendo. Así que me traje esto, que esto lo quiero, es como una cestita para echar la ropa de la bebé, la ropa sucia, cuando se la quitamos por las noches para bañarla o cuando la cambio, pues para echarla aquí y que no esté mezclada con la nuestra. Más que nada porque la nuestra la lavo con detergente y suavizante pues más fuerte y la de ella la lavo con Nori y con como el mimosín. Entonces pues para no mezclarla he comprado esta cestita que quiero verla la verdad. Voy a ver si la abro y la vemos. Como, a ver. Ah, es muy chiquitita, pero bueno, tampoco para la ropa de la bebé. No me hace falta que sea más grande porque yo tampoco le acumulo mucha ropa. Cuando pasa un día o dos le pongo una lavadora y se la lavo. Pues mirad qué mona, ¿eh? Todavía no sé dónde la voy a poner. A lo mejor la pongo en una esquinita del baño o no sé, o allí en el lavadero, en alguna esquinita también. O aquí en mi habitación, lo mismo la pongo, no sé, por ahí, donde vea. Pero vaya, que la quiero para eso, para la ropita, los body y todo lo que se ensucie, ponerlo aquí, luego irme con la cestita y ponerla en la lavadora. Es muy mona. Esta me costó 6 euros. Por ahí lo pone, 6 euritos. Y ya está, eso es lo que he comprado en Ikea, en Pesco y en Primark. Y ahora os voy a enseñar que he llegado también a Mercadona. Hemos ido a coger 4 cosas de comida que ya hemos colocado. Y me he traído también este champú porque nosotros nos gusta usar el HS porque por temporadas como que tenemos un poco más de caspa. A mí sobre todo me pasa porque yo tengo muy seca la piel y tengo muy seco el pelo, entonces pues como por temporada
me dan brotes, hay veces que estoy muy bien, pero luego hay temporadas que se me descama mucho y me pica y pues eso, me sale caspa. Y a Fran le pasa lo mismo, así que me he traído este de Mercadona, que ya mi madre me dijo en su día que iba muy bien, que ya lo tiene y que es el que gasta. Digo, pues me lo voy a llevar para probarlo. Hay tres. Hay de cítrico, de mentol y este que es acondicionador y champú con vitamina B3. Me he querido traer esto por eso, porque pone que es 2 en 1, acondicionador y champú. Así que nada, ahora que me voy a duchar, ahora o mañana, no sé si me voy a lavar el pelo ahora o mañana. Bueno, ahora me voy a duchar, pero el pelo no sé si me lo voy a lavar ahora o mañana, según las ganas que tenga, porque ya como digo son las 9 y voy a hacer la cena, todo eso, así que pues lo probaré y a ver qué tal. Y luego de la droguería me he traído... quería buscar un labial, que es este que tengo porque me lo he probado ahora, que me he retocado un poquillo para grabaros esto. Pues quería un labial que fuera así en este color, en este marroncito. Y he visto este que es de larga duración porque yo todos los días me pongo el canela, el perfilador canela. Pero es que se va de momento, yo no sé vosotras, pero yo me lo pongo, salgo por la puerta de la casa y ya no tengo. Y he querido coger este que dice que es de larga duración, fluido mate. Es verdad que es muy espeso y como que se te queda muy acartonado. Pero yo me he puesto encima un poquito de vaselina y así pues he conseguido que no esté tan seco. Pues bueno, este en el número 13 creo que pone. Sí, el número 13. Bueno, no lo veis porque es muy chiquitita la letra, pero este de Mercadona. El de larga duración. Y luego tenía que reponer la máscara de pestañas, que ya no me queda, que yo la que uso es la dorada. Pero he visto estos que me han dicho que son nuevos, las chicas que había allí dicen son nuevos, han venido un montón. Hay rosa, en dorado, en blanco, en marrón, hay un montón. Cada uno para una cosa, para el volumen, para el largo, waterproof también, hay un montón. Pero yo como he visto este rosa que pone que es volumen y longitud, pues me lo he traído. Y la brochita que trae, pues la voy a enseñar. Yo la he visto allí, la que hay de muestra, el probador. Pero bueno, os la enseño. Mañana me lo probaré a ver qué tal. Ya os contaré si me gusta o no. Así es la brochita. Y nada, mirad el packaging es muy bonito. Así en rosita con, dice, Drama Lashes. Bueno, una máscara de pestañas. Me ha costado 4,50 y el labial otros 4,50. Y ya está, eso es todo, chicas. No hay nada más. Por aquí voy a dejar este vlog, que como siempre espero que os haya gustado. Mañana ya os abriré otro, enseñaré que es que tengo un bolsón, mirad que es un bolsón enorme. Y digo, como no, mirad, que enorme además. Está hasta arriba, pesa un montón. Lo voy a dejar por ahí porque es que se va hasta romper la bolsa. Que ya está, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que gracias un día más por estar ahí, por acompañarme, por esos comentarios tan bonitos que siempre nos dejáis. Tengo a Vega súper dormida. Voy a ver si se va despertando. Vamos a ya empezar la rutina de noche, con la cena, con todo lo que conlleva y pronto a descansar. Que nada, que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Chao.